En esta segunda parte del video veremos las doctrinas económicas clásicas y el pensamiento socialista utópico de Roberto Owen. El Estado debe ser como una empresa, para fortalecer su poderío a través del incremento del tesoro público. Max Weber menciona que el mercantilismo consistió en la traslación de la ética capitalista a la política. El Estado debe ser como una empresa, para fortalecer su poderío a través del incremento del tesoro público. También la teoría del mercantilismo sostiene que la riqueza consiste en la acumulación de oro y plata y que, en consecuencia, el país rico es aquel que dispone de mayor cantidad de metales preciosos. Asimismo, considera fundamental el desarrollo de la industria porque favorece la acumulación de grandes capitales, y afirma que los países deberían comprar poco y vender mucho, para tener una balanza comercial favorable e incrementar sus disposiciones en metales preciosos. Defendió la cooperación y la fraternidad para reducir las desigualdades sociales, frente a la revolución y la lucha de clases. Por ello, los marxistas lo definieron como un socialista utópico. El liberalismo económico generó condiciones para que los dueños del capital hicieran crecer su patrimonio con base en la explotación desmedida, jornadas de trabajo de 16 a 18 horas, contratación de menores de 10 años en calidad de aprendices, ausencia de higiene y de cualquier medida de seguridad. Esta situación provocó que una serie de pensadores de la época protestara e hiciera propuestas de reestructuración de las relaciones de producción, algunas tan inaplicables que fueron calificados posteriormente por Marx y Engels como socialistas utópicos. Owen sacó argumentos prácticos para proponer una serie de medidas de protección a los trabajadores, tales como la reducción de la jornada de trabajo a solo 12 horas. En ese entonces su duración quedaba al arbitrio del empresario, y era corriente que los obreros, aun los niños, trabajasen alrededor de 16 o 18 horas diarias, la prohibición del trabajo a los menores de 10 años, la educación universal, organización de gremios y asociaciones de tipo cooperativo como controles eficaces para moderar los excesos del capitalismo, etc. Por todo ello se considera a Robert Owen, con justicia, uno de los precursores de la legislación social y del trabajo. México. Desde hace 7000 hubo ya grupos que dejaron la vida nómada para establecerse en puntos determinados del territorio, cultivando algunos productos y domesticando animales como el perro y el guajolote. El cultivo de maíz, que empezó hace 400 años, ocasionó la aparición de prácticas económicas y administrativas, como la fabricación de tejidos y cerámica para el autoconsumo. Con el tiempo, los productos del trabajo agrícola y fabril llevaron a los hombres a la especialización regional y al intercambio. Este desarrollo provocó la aparición de clases sociales, nobles, religiosos, comerciantes, agricultores y hasta siervos de las otras clases. Asimismo, se produjeron guerras por el dominio de unos sobre otros. Los españoles tuvieron sistemas administrativos eficaces durante la colonia ya que imitaron a la organización de España, lo que generó graves complicaciones, ya que las costumbres de los pueblos y culturas americanas en muchos aspectos eran diferentes con las peninsulares. En el caso de la Nueva España, donde el territorio llegó a ser inmenso, se delegó en poder de un virrey como en muchas otras partes de la América conquistada por los españoles. En 1524 se creó el Consejo Real de las Indias, tribunal y máxima autoridad administrativa de las colonias. También se estableció el sistema de encomiendas, cuyo fin era cristianizar a las grandes poblaciones, apoyándose en frailes. Sin embargo, los encomenderos vieron la conquista como una empresa ya que muchos de ellos se endeudaron en Europa y obtuvieron patrocinio de terceros, por tanto, tuvieron que firmar convenios por regalías y derechos. La misma corona les reconocía el real quinto, 5%, de todo lo que conquistaran. Los encomenderos, con el fin de sacar a flote sus compromisos, sujetaron su labor a operaciones mercantiles como el traspaso, las permutas, los endosos e incluso a dejar en herencia los derechos adquiridos sobre indígenas como si fueran objetos. El sistema de encomienda diezmó las poblaciones. Estructura administrativa de la colonia. El primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza. El territorio se dividió para fines administrativos en corregimientos, a cargo de un corregidor. A su vez, los corregimientos se subdividió en mayorescos, a cargo de un mayor. Los
mayorazgos se componían de alcaldías gobernadas por 12 regidores, los grandes y 6 de menores categorías. México independiente. En el siglo XIX se caracterizó por la inestabilidad administrativa de los gobiernos, ya que entre centralistas y republicanos se arrebataban el poder. No había un proyecto nacional claro y las principales corrientes ideológicas, clero, logias, escasezas y anarquía, se debatían constante para imponer su proyecto nacional. El porfiriato. Durante la dictadura de Porfirio Díaz se produjo un importante impulso a la industria de nuestro país. Se produjo el ferrocarril, la electricidad, el teléfono y muchas fábricas de capital extranjera. La revolución de la industria mexicana. Como consecuencia de la lucha armada inicia en 1910, surge la nueva Constitución, la cual por medio del artículo 123 establece las nuevas estructuras de las relaciones laborales y da origen al sindicalismo mexicano. En 1938, al exponerse las campañas petroleras de capital extranjero, nuestro país adquiere su independencia económica. En aquel momento ocurrieron diversos hechos que impulsaron la administración del país, al saber la exportación petrolera, la llegada de intelectuales españoles exiliados, la Segunda Guerra Mundial, escuelas o enfoques administrativos. Desde su nacimiento como en disciplinas independientes y para facilitar su aprendizaje, el pensamiento administrativo ha sido agrupado por las tendencias en el orden cronológico en su participación, sin que por este hecho los conocimientos caigan en la absolución, o por el hecho de agruparse en las escuelas implica que sean mutua y necesariamente excluyentes. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención. Hasta luego.